Veo que algunos están sentados en lugares diferentes, pero la mayoría estamos aquí. Sin duda, convocados por el Espíritu Santo. Es un milagro que en nuestro corazón haya la disposición y el deseo de escuchar su voz. Viene la hora, y ahora es cuando los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios, y los que la escuchasen vivirán. Este es un milagro. Así es de que, bueno, pues démosle un aplauso al que todo lo puede. Es un gozo y un honor para mí estar en esta conferencia que de verdad me está haciendo reflexionar mucho, me está podando, me está ayudando, me está animando, me está consolando, me está fortaleciendo. Es un honor también estar en amistad. Agradezco muchísimo la confianza de Hugo, del pastor Hugo, de cada uno de ustedes. Gracias, es un privilegio. El título de esta charla, conferencia, es La suficiencia de la palabra de Dios. Tome nota. La suficiencia de la palabra de Dios. El texto es Salmo 19. Y entre los versos 7 al 9 encontramos una porción en la que nos vamos a detener por unos minutos y reflexionar bastante. Salmo 19, comenzando en el verso 7. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Sus juicios son verdad, todos justos. Tengamos una breve palabra de oración, si me acompañan. Hermoso Dios, te agradecemos tanto por tu palabra eterna, Señor. Cielos y tierra pasarán, tus palabras no pasarán. Es increíble cómo tu palabra, Señor, participa de tus atributos, de pureza, de verdad, de eternidad, de poder, de gloria. Señor hermoso, abre nuestros ojos para que en ella veamos tu gloria como en un espejo, Señor, y contemplando tu gloria, Señor, seamos transformados como a tu imagen por tu Espíritu. Oramos esto y más en tu precioso nombre. Y los hombres de propósito decimos amén. Corría el año de 1996. Bueno, tengo 53 años, ¿no? Ya cuento mi vida por décadas, bro. Hace algunas décadas, literalmente en el siglo pasado, recibimos mi esposita y yo una llamada de Yuri, la cantante. Yuri y Rodrigo, les habíamos conocido meses antes cuando llegó a sus manos un cassette de nuestra música, ¿no? Esa música les había animado la banda Torre Fuerte, con la que Dios nos permitió también ir por toda América Latina como pioneros de la música cristiana. Y ella nos comentaba, bien emocionada con las buenas nuevas, era una buena época para ella, ¿no? Y nos comentaba que había hecho un viaje a su casa de playa en Puerto Vallarta, a donde había invitado a una cantante, María del Sol, ¿no? Esta cantante mexicana, pues súper prestigiada, actriz y bueno, de todo. Y nos dijo, pero estamos en medio de una gira importantísima, nos gustaría cuidarla y no sabemos y no podemos. Y quisiéramos, Héctorito y Gaby, si nos hicieran favor, pues de cuidarla. En otras palabras, quisiéramos endosársela. Entonces dijimos, pues va, ¿no? Conocimos a María, nos hicimos buenos amigos y comenzamos una célula de estudio bíblico en su casa. Eran también años para mí de mucha actividad con la banda Torre Fuerte. Digamos que era como pues la época de clímax. No duramos mucho tiempo, duramos como 4 años viajando mucho, 5 máximo, pero en el 96 era como el apogeo. Habíamos ganado premios internacionales en Estados Unidos de música cristiana, en español, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces empecé a declinar un poco mis viajes para poder quedarme más y poder dedicarme a este grupo pequeño, ¿no? Es muy interesante porque María pues invitaba a sus amigas, ¿no? Y tenía muchas amigas como los tamales, chile, mole, guacamole, de todo, ¿no? Y
Y resulta que bueno, en esa sala llegaban amigas de ella muy escotadas con la ropa muy arriba y ¿no? Y mi esposa llegaba con una bolsa enorme y de repente, ¿qué traes ahí? Trae unas Biblias de este vuelo en las piernas de cada una de ellas. Órale, a leer, órale a leer, órale a leer, órale a leer. Y la verdad increíble, pasó por ahí el grupo Caló. María Sorté llegó después de 10 días de no dormir, estar hospitalizada en el Hospital Humana, y recibió la esperanza y el consuelo de Cristo y una vida nueva. Y es un instrumento de Dios increíble en el gremio donde ella se encuentra. Y tiene una historia fascinante. Rocío Banquels y mucha gente llegó por ahí. Me decían el pastor de las estrellas, ¿no? Me acuerdo la angustia tan tremenda que tenía María, porque María nos decía, bueno, algunos fines de semana teníamos que viajar y ella iba a alguna iglesia, era invitada a otra iglesia, asistía a una iglesia y no sabía a la iglesia a la que pertenecía. Y yo la verdad no era como muy claro sinceramente con ella, no le decía yo todavía que esta era una iglesia, ¿no? Entonces un día muy frustrada me dice, Gaby le dice, bueno María, tranquila, este grupo es una iglesia. Dice ella, ¿qué? ¿Qué es una qué? Aquí tu casa es una iglesia, o sea, tranquila. ¿Qué es una iglesia? ¿Y quién es mi pastor? Pues Héctor es tu pastor. ¿Tú eres mi pastor? ¿Tú eres mi pastor? Sí, tú eres mi pastor. Pues chíflale, me dice. Ahora yo digo, esta me salió más cabrita que oveja, ¿no? Pero fueron interesantes tiempos en la que estábamos avanzando el reino de Dios en esa ciudad, en ese lugar, con esa gente preciosa que se convirtió en mi familia. Pronto nos salimos de su casa y nos fuimos a algunos hoteles. Fuimos al Hotel Finisterre en Tlalpan y empezó a crecer también el grupo allí. Y cuando nos salimos, ese lugar se incendió, algo loco. Pero después empezamos a subir un poco de categoría. Rentamos el Hotel Four Seasons allá en Reforma, ¿no? Nada más escucharon la música de Fermín Cuarto y de María. A la semana siguiente nos corrieron literalmente y empezamos a hacer los corridos, ¿no? Los corridos de Semilla, y alguien pues creativo no faltó para que pusiera las coplas y los versos y literalmente se hicieron los corridos de Semilla. Terminamos en el Centro de Espectáculos Premier. En los 80s era súper famoso, en los 90s estaba declinando. A los pocos meses que nos movimos ahí, el Centro de Espectáculos Premier estaba completamente abarrotado y lleno de jóvenes. De hecho, hicimos un video que está en YouTube que se llama Semilla de Mostaza Presenta. Ayer, de hecho, lo traigo un poco a colación porque algunas personas se me acercaron. Oye, ¿tú eres el pastor de Semilla de Mostaza que cantaban en México con María y con Fermín Cuarto? ¿O es tu hijo? Le digo, no, ya no me parezco, yo sé, pero soy yo, bro, todavía soy yo. Era muy, muy interesante. Después de que este lugar tenía ciertos problemas porque era un bien incautado de la PGR, porque pues finísimas personas eran los dueños, ¿no? Tuvimos que salir de ahí y ya la dimensión de la iglesia era tal que no encontrábamos un lugar fácilmente para meter a todo ese ovejerío, ¿no? Finalmente aterrizamos en un lugar por las tardes. No era la mejor opción, pero esa fue la opción. Recuerdo que muchos de los jóvenes se sentaban alrededor literalmente del auditorio. Había, no sé, 500, 600, 700 sillas y los jóvenes aparte se sentaban atrás. Y hacíamos mucho énfasis en la música, ¿no? Tocábamos lo que le llamábamos el repetitorio celestial desde entonces, bro. Eran las 5 canciones las mismas, bro. Y toda la gente se la sabía y cualquiera que llegara ahí, no, hombre, qué avivadas. No, ¿cuál avivado? Era la misma canción, bro. Ya todo el mundo se la sabía. Y tocábamos el repetitorio celestial, pero de repente, pues literalmente, sin querer usar jerga religiosa, Dios me abrió los ojos a la realidad. Y estábamos dirigiendo un compañerismo cristiano superficial, con gran énfasis en la música, gran énfasis en los conciertos, gran énfasis. Todavía no había tanto media y pantallas y luces como ahora, pero hacíamos mucho énfasis en eso. Hicimos un concierto, te digo que después en Monterrey y estuvimos en la Macroplaza y la música de Semilla se oía por todas partes. Llegó hasta Sudamérica sin nosotros distribuir formalmente la música, etcétera, ¿no? Pero cuando empezamos a ver la vida de la gente, de mi equipo, nos empezamos a dar cuenta que vivíamos vidas superficiales.
gente que se emocionaba pero no se comprometía, ¿no? Muchísimo asunto de fornicación, ¿no?, entre los jóvenes. Y entonces llegas a estas conclusiones de que un grupo grande o un cuerpo grande no necesariamente es saludable, pero un grupo saludable necesariamente crece. Y ese era a la inversa, ese había crecido y no necesariamente era saludable, ¿no? Y llegó a mis manos este Salmo 19 y transformó mi manera de pensar, mi manera de vivir, mi manera de enseñar, mi enfoque en el ministerio, y fue el parteaguas de lo que hoy es el movimiento de Iglesia Semilla de Mostaza en el continente, ¿no? Y es una iglesia que hace énfasis en la enseñanza bíblica, pero tiene una razón de ser. Y yo necesitaba platicarles cuál era la razón de ser. Y la razón de ser era un fracaso rotundo, ¿no?, de gente súper emocionada, pero no necesariamente convertida. Repito, estamos expectantes de lo que Dios estará haciendo este fin de semana. Retomando las palabras de Joe, allí donde nos encuentra, y el valor que Dios ha de añadir a nuestras vidas. La pregunta es, ¿cómo? Entiendo que Dios me ha tomado aquí. Entiendo que Dios me ha encontrado acá. Entiendo que Dios ha de añadir a partir de aquí valor a mi vida. La pregunta es, ¿cómo? Yo quiero traer delante de ustedes, pero sobre todo delante de Dios, su palabra, el Salmo 19, con el tema la suficiencia de la palabra de Dios. ¿Puede ser? Bien. Pero pues vamos a agarrarlo desde arriba, porque es una canción. Salmo es una canción compuesta para ser acompañada con un instrumento de cuerdas. Eso es lo que significa un salmo. Y este salmo curiosamente habla de 2 libros. Y son los 2 libros favoritos del Creador. Son los 2 libros favoritos del Señor. El primero es justamente eso, el libro de la creación, verso 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿no? Y en este puro estilo de la poesía hebrea de repetición, tú puedes ver en el verso 1 este énfasis en el que el Creador ha dejado literalmente sus huellas dactilares en el micro y en el macrocosmos. Pablo en el capítulo 1 de Romanos dice que su eterno poder y su eterna deidad se hacen claramente visibles ante los ojos de todos los seres humanos, de manera que ningún ser humano tiene excusa, ¿no? Y eso a través del libro que todos podemos leer. ¿Cuál es ese libro? El libro de la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es interesante que estos primeros 6 versículos, la palabra que usan para describir a Dios es la palabra El, que significa simplemente poderoso. Hace énfasis en el poder de Dios, simplemente. A partir del verso 7 se usa el nombre que Dios eligió para relacionarse con su pueblo y a través de la simiente de su pueblo redimir a este mundo, ¿no? La ley de Jehová. Pero rápidamente pasando por los primeros 6 versos, vemos las características de este primer libro. Verso 2, Salmo 19. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es escuchada su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Se me hace interesante porque en el verso 3 nos dice que este libro pudiera ser un libro mudo, sin palabras, pero que tiene un gran mensaje. El verso 4 dice que por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. El verso 3 dice que no hay palabras y el verso 4 dice que hay palabras. Son palabras diferentes que se traducen al español como palabras. La palabra en el verso 4 significa como tópico o como tema, el tema de su mensaje. En otras palabras, en ese libro mudo donde Dios muestra su eterno poder y deidad, no hay palabras, pero sí hay un mensaje. Me encanta. Sí hay un mensaje, y desde el principio, cuando Dios creó el cielo y la tierra,
Y Dios vio que todo eso era bueno y que nos crea a su imagen y semejanza para poder tener nosotros una revelación de su poder y de su gloria, y nos da ese mandato para nosotros multiplicar ese poder, esa gloria, y darla a conocer y fructificarla, y aún sojuzgar y gobernar este mundo con esos principios que Dios nos ha revelado, hasta que toda la tierra sea llena del conocimiento de Dios, como las aguas cubren el mar. Me encanta la canción que está tocando la banda de la danza. Esa primera verso me lo tienen que explicar, ¿no? Pero el coro me encanta porque habla justamente de Habacuc 2:14, que Dios ha prometido llenar toda la tierra del conocimiento de su gloria, como las aguas cubren el mar. Y entonces ese es el mensaje. Y para eso usa un prop, dice los gringos, o si tú quieres, usa el sol para interpretar ese mensaje. Mira el verso 5. Como esposo que sale de su tálamo o del lugar de su habitación, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. No hay nada que se esconda de su calor. Si el tema pues de la Biblia, creo yo, donde la redención ocupa un papel importante, pero no es el tema, porque el ser humano no es el centro de la creación, ¿no? ¿Perdóname? Sí. Porque lleva mucha teoría. No sé si entiendo la pregunta, pero a pesar de tener mucha información, es un libro que todo el mundo puede entender. Jesús dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que has escondido estas cosas de los sabios y se las has revelado a los niños. Entonces son cosas que por el Espíritu Santo nos son reveladas cuando tenemos este corazón humilde para escuchar su voz, ¿no? Si bien son cosas que el hombre no les ha dado a entender. Parecería una contradicción, pero contradicción es llorar para reír, es perder para ganar, es morir para vivir, y también hacerte como un niño para entender, ¿no? Genial, gracias. Bien, ese es el primer libro, pero me quería centrar en el segundo libro. Y no me quiero salir del tema, es la suficiencia de la palabra de Dios. Verso 7. En este verso 7 y 9 pudiéramos hacer 3 listas. A diferencia del pastor Hugo, yo no soy una persona visual. Y eso me juega en contra, bro. Me juega muy en contra, porque como soy músico, la música existe solamente cuando suena. O sea, no ocupa lugar en el espacio ni en el tiempo. Es un arte dinámico, a diferencia de los artes plásticos. Los artes plásticos ocupan un lugar en el espacio y en el tiempo, ¿no? Yo soy músico, bro. Para mí existen las cosas de una manera subjetiva, bro. Pero he aprendido a enseñar de manera que no me malentiendan. Así es de que no se preocupen, me voy a dar a explicar, me voy a entender. Versos 7 al 9, pudiéramos hacer 3 listas. 3 listas, ¿no? La primera pudiera ser los títulos que se le dan a la Biblia. La segunda lista pudieran ser las características de esos títulos o de la Biblia. Y finalmente la tercera lista, los efectos en el corazón del ser humano. Los títulos, las características de la Biblia y los efectos. Yo no soy un vendedor, bro. Yo soy un vendedor, pero fatal. Nunca he vendido un automóvil. En serio. Si te platicara desde niño, no sé, rápidamente te platico. Tocaron a la puerta de mi casa, ¿no? Cuando mi mamita trabajaba de sol a sol debido a la ausencia de mi papá, y el famoso Canal 8 daba bicicletas. Y entonces me dijeron, ya me habían visto seguramente los ladrones, ya me habían echado el ojo, siempre está solo cuidando a su hermana, no está su mamá. Entonces tocaron a la puerta y nos dijeron: oye, niños, venimos del Canal 8. Y yo: no me digas, si tenemos tu bicicleta. Oh, yo sabía que me tocaría, ¿no? Solamente necesitamos ponerle un sticker o una calcamanía a tus aparatos. Mi papá se había ido, haz de cuenta, meses atrás, y dejó el aparato de 8 tracks, ¿no? Había dejado la primera tele a color Hitachi, ¿no? Y yo dije: claro, pase. Y se llevaron la tele a ponerle el sticker, ¿verdad? Se llevaron el tocadiscos, se llevaron todo, pues a ponerle el stick.
me quedé sentadito cuidando a mi mamá y a mi hermanita en la banqueta de la cuadra. Y 1 hora y 2 y 3 mis amigos me decían, oye, pues, ¿a quién esperas? No, la gente del camión. De hecho, no vieron al camión del Canal 8. Me dijeron que estaban aquí a la vuelta, van a traer mi bicicleta, ¿no? Se hizo de noche, llegó mi mamá de trabajar y bueno, tragedia griega, ¿no? Ya te puedes imaginar. Y desde ahí comenzó mi mala fama con la economía. Yo no sé vender nada, todo lo regalo, todo me roban. Un día llegó un hermanito de la iglesia, hermano, usted tiene un gran marquís, pero puede tener uno del año, se lo puedo yo cambiar. Haz de cuenta que le di mi carro, los papeles, todo, nunca me regresó nada el hermanito. Era hermanito, yo creo que de Drácula, yo creo, ¿no? Pero mira, yo soy mal vendedor, pero cuando se trata de venderte la suficiencia de la palabra de Dios, voy a hacer mi mejor esfuerzo, porque me funciona, me ha funcionado. Y como oraba, he descubierto que la Biblia, y no lo leí en ningún libro más que en este maravilloso, santo, eterno y poderoso libro, participa de los atributos divinos. Esto está cañón, esto está increíble. No sé si te has dado cuenta, porque entendemos que por la palabra de Dios fue creado todo lo que existe. Y Juan 1 nos habla acerca de que todo lo que fue creado por Cristo fue creado, y sin Él nada de lo que ha sido creado fue creado. Santifícalos en tu palabra es verdad. Y Jesucristo, cuando define la verdad, es: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si haces la lista, es increíble. Participa de los atributos divinos. Y a pesar de ser el pésimo vendedor del planeta, yo quiero que salgas hoy tomando una decisión de comprar sin precio el valor y la riqueza que hay en este libro, mi querido hermano. Porque efectivamente Dios nos tomó donde estábamos y quiere añadir valor. ¿Qué te parece si comenzamos a permitirle que lo haga a través del poder y la suficiencia de este libro? ¿Le parece? 6 títulos, 6 características y 6 efectos. Primer título, la ley. La ley significa el conjunto de leyes espirituales que harán que consigamos un ideal, o el ideal de Dios para nosotros, ¿no? El conjunto de principios para conseguir nosotros el ideal espiritual. La ley, ese es el título. Es de Dios, la ley de Jehová. Es perfecta. Esa es la característica. Esto es interesantísimo, ¿no? Porque cuando estás en situaciones, y aquí hay pastores de jóvenes y hay personas con responsabilidades, si eres líder de familia, bueno, tienes tremendas responsabilidades, y sentimos una ansiedad increíble cuando tenemos que enseñar, y te toca enseñar, y bueno, ¿de qué autor, qué libro, qué predicación, qué estilo? Bro, la Biblia es perfecta. Eso significa, desde cualquier ángulo que la observes, no le falta nada. Es perfecta. Y no solo eso, convierte el alma. Lo que mis comentarios no pueden hacer, lo que la mente humana no puede hacer, lo que aún las expresiones artísticas más sublimes y que pudieran sensibilizar más el espíritu del hombre no puede hacer. La palabra de Dios es poderosa para hacer regresar al hombre a Dios, quien le creó. Es increíble valor. Dios va a añadir valor a través de su palabra. ¿Cómo? Haciéndote retornar a Él. Segundo título, el testimonio. Es Dios hablando, el testimonio del Señor. Ese es el título. ¿Cuál es la característica? Es confiable. ¿Cuál es el efecto en nosotros? Nos hace sabio a los sencillos. Justo el pastor Chuck Smith, muy amigo en vida del pastor Arrache y también amigo de esta preciosa iglesia y amigo de muchos de nosotros, platica en uno de sus libros una historia interesante acerca de la fidelidad de Dios. Y él comenta que había un momento en su ministerio donde la economía era muy limitada, y cada fin de mes él como padre de familia tenía que estirar cada dólar para cumplir con sus obligaciones. Pero él había hecho un préstamo a uno de sus cuñados, me parece, y ese préstamo le había desajustado demasiado. Él había estado orando a Dios esa mañana justamente para que su economía, para que Dios le ayudara a terminar el mes. Y resulta que el cuñado le llama
y le dice, Chuck, pues con la novedad de que finalmente he recibido este dinero con el que confiaba, y entonces te voy a pagar el lunes, ¿no? Y entonces él cuelga el teléfono, va a la cocina con Kay, su esposa, y le dice, Kay, Dios es tan bueno, Dios es tan fiel, ¿no? Escuchó mis oraciones, tu hermano, ese pillo, tu hermano finalmente nos va a pagar el lunes, vamos a poder terminar el mes. Y entonces Kay, nada contenta, no por el mal chiste, sino nada contenta, le dice, o sea que tú le crees más a mi hermano que a Dios, que ha dicho, no te dejaré, no te desampararé, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. La palabra de Dios es Dios hablando, bro. Y Dios es fiel. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Él ha dicho, y todo lo que está escrito en este libro tiene cumplimiento, pero necesitas conocerlo, bro. Necesitas guardarlo en tu corazón, necesitas amarlo, necesitas permitir que este libro añada valor en tu vida, ¿no? Tercer título, característica y efecto. Los mandamientos de Jehová. Bueno, pues en este libro les tengo noticias, no hay sugerencias. Son mandatos de Dios. Porque si Él es Señor, ¿dónde está su honra? Si Él es Señor, ¿dónde está nuestra obediencia? Son mandamientos, pero fíjate, son rectos. Dice Pablo en Filipenses 3, una cosa hago olvidando lo que está atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. ¿Cuál es la meta? El premio del supremo llamamiento. ¿Cuál es el premio del supremo llamamiento? Cristo Jesús, ese es el premio y Él es la meta de nuestra vida, es nuestro origen, en Él existimos, nos movemos, somos, Él es el destino de nuestra alma. Y la palabra de Dios, sus mandamientos, que no son gravosos, te permiten dar a la meta, bro. Por eso dice Dios, no son gravosos mis mandamientos. Los mandamientos de Dios son rectos, que van a alegrar tu corazón. Mira lo que dice, ¿cuál es el efecto? Alegran el corazón. Efectivamente, el libro de Hebreos dice que al parecer la disciplina no parece ser causa de gozo, pero da un fruto apacible de alegría y de gozo a aquellos que somos ejercitados en ella. Cuando tú obedeces la palabra de Dios, experimentarás un gozo que ni las cosas de este mundo, ni las cosas temporales, ni la famosa bonanza, ¿no? Te pueden dar. Cuarto en esa lista, cuarto título. ¿Cuál es el cuarto título? ¿Me ayudan? ¿Cuál? El precepto de Jehová. ¿Cuál es su característica? Puro. ¿Cuál es el efecto? Alumbra los ojos. ¿Sabes qué significa el precepto de Jehová? Es algo así como el fine printing. Es como las letras pequeñitas, los términos del contrato. Generalmente hay cláusulas penales en todos los contratos, ¿correcto? Bien, cuando tú lees la palabra de Dios que habla de la gloria de Dios, Dios se glorifica amando y redimiendo al hombre para que cumpla el hombre su propósito. Y en eso, curiosamente, todos los términos de su contrato están a nuestro favor, para su gloria, pero a nuestro favor. Y cuando de repente te dedicas a leer, a guardar, a meditar, a obedecer la palabra de Dios, empieza a abrir tus ojos y puedes llegar a decir lo que dijo un día Job: de oídas te había escuchado, pero ahora mis ojos te ven y por tanto mi mente cambia hasta el polvo y la ceniza. Es maravilloso dedicar tiempo todos los días de una manera disciplinada para poder tener una revelación poderosa de la palabra de Dios que nos transforme, que abra nuestros ojos y cambie la quejabanza que traemos todos los días a nuestra esposita a una vida de gozo, de gratitud y de propósito. ¿Qué tal? ¿Le permitirás a Dios que Él añada propósito a tu vida? Me encantaría que Él lo añadiera orando yo por ti, y lo voy a hacer. Pero lo que mi oración puede hacer es completamente limitado, pero lo que la palabra de Dios, que participa de los mismos atributos de la deidad, puede hacer es insospechado. Sigamos sorprendiéndonos con la enseñanza de ella misma en este salmo. Y dice el quinto título, el temor de Jehová. Su característica, ¿cuál es? Limpio
¿Y cuál es el efecto? Permanece para siempre. Hemos escuchado que el principio de la sabiduría, ¿cuál es? Ajá. El principio de la sabiduría, otra vez. Ahora, pero te lo invierto. ¿Cuál es el temor a Dios? La Biblia. En el contexto, estamos observando los títulos que la Biblia misma le da a la palabra de Dios. Y dentro de esa lista encontramos que uno de los títulos es el temor de Dios. Efectivamente, el temor de Dios es el principio de la sabiduría, ¿verdad? Pero el temor de Dios, ¿cuál es el temor de Dios? La Biblia. El temor de Dios, mira lo que dice, es limpio y es justamente la Biblia es comparada con el agua. En el libro de Efesios, Pablo, hablando de la relación preciosa entre el hombre y la mujer, cuando contamos la historia del Redentor y de su iglesia, cómo el Redentor lava, limpia a su iglesia con el agua de la palabra. El temor de Dios es esa agua que nos limpia y que permanece para siempre. Otra vez, hablando de estos atributos o características de la deidad que la Biblia misma o la palabra de Dios participan. Y por último, los juicios, explicaba el pastor, justamente las decisiones, la palabra puede traducirse como una determinación, las cosas que Dios ama y las cosas que Dios aborrece, están escritas en este libro y son verdad y todas ellas son justos. Ahora, mira el verso 10. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Yo no sé, cuando éramos niños nos gustaban los juguetes, ¿verdad que sí? ¿Cuáles eran los juguetes que jugabas tú de niño? A mí me gustaban los carritos que llenabas con plastilina y pintabas y decorabas y hacías carreterita. ¿Cuántos jugaban con esos carritos? No muchos. Están muy chavos ustedes, sí, ya sé. Después me empezaron a gustar otro tipo de juguetes, las guitarras. Y son juguetes caros, ¿no? Pude comprar una guitarra que llegó a mí, Stratocaster 65. O sea, échale cuenta, es casi de mi edad, 50 años. Es una reliquia y puede valer una fortuna, ¿no? Y me quedó la maña de comprar, sino de gustarme juguetes, ¿no? Y por alguna razón yo veo que los varones también que crecemos, pero también crecen nuestros juguetes y crece el costo de nuestros juguetes, ¿no? Y el verso 10 dice que la palabra de Dios, la ley, el testimonio, los mandamientos, el precepto, el temor, los juicios son deseables más que cualquier juguete, porque cualquier juguete a los 3 días que lo tienes se te fue el gusto, ya lo quieres vender, quieres ponerlo en, no sé, en el clasificado del Universal, ¿no? En México, o en Craigslist allá en California. ¿Sí te ha pasado, no? No sé, piensa en un juguete. Los garages en Estados Unidos están llenos de cuánta porquería. Bueno, yo tengo ahí un juguete muy, muy caro en mi garage, que necesito hacer algo inteligente y sabio que honra a Dios con ese juguete, la verdad. Pero cuando yo leo el verso 10, su palabra es deseable más que el oro. ¿Por qué? Pues revisemos nuestra tercera lista, ¿les parece? Mira lo que la Biblia puede hacer por ti. El valor que la Biblia puede añadir. Convertir tu alma, hacerte sabio. Sencillo es un eufemismo de la palabra menso. Hacer sabio al tonto, como yo comprenderé. No, alegrar tu corazón, alumbrar tus ojos, producir un temor reverente y ayudarte a entender los juicios que Dios ama y que Dios aborrece, que son justos. Imagínate. Estos son más deseables que el oro y más que mucho oro afinado, y el dulce es más que la miel y que la que destila el panal. Yo no sé si aquí hay hombres que batallan con la satisfacción. Salomón, siendo el hombre más sabio y más rico del mundo, y fue el más sabio porque vino el Señor y le preguntó cuando había de heredar el reino de su padre, pues qué quería que hiciese Dios por él, y él le pidió sabiduría para poder gobernar. Y el Señor se sorprendió. Le dije, ¿no me pediste riquezas? Bueno, por cuanto no me pediste riquezas,
yo te voy a dar eso que me pediste y aparte todas las riquezas que jamás soñaste. Es increíble cómo él en un libro llamado Eclesiastés, hacia el final de su vida, algunos piensan que ese libro lo escribió como una especie de catarsis o una expresión de lo que había sinceramente en su alma o de esa crisis de la mediana edad. No va ni en el capítulo 2 cuando él dice: lo probé todo, lo observé todo, lo tuve todo y dije a mi alma: aborrezco por tanto la vida. Imagínate, una insatisfacción increíble. Y tú ves a los jovencitos que han luchado desde niños y que no se les ha dado todo, son mucho más agradecidos que las personas que de repente nuestros papás hicieron lo imposible por consentirnos. No somos tan agradecidos, ¿no? Y llegas a una edad, 53 años, donde ya has comido bastantes comidas y pocas te sorprenden, ¿no? Has ido a muchos destinos turísticos, conoces muchos países, has vivido en muchos países y nada de eso te satisface, ¿no? Pero cuando vienes a la palabra de Dios, cada mañana encuentras en ella un tesoro y una dulzura que es más dulce que la miel, que la que destila del panal. Si tú, como Salomón y como tu servidor, has llegado a una crisis en la que de repente pierdes sabor la vida, no sentido, porque le encuentras sentido, pero no le encuentras el sabor. No, regresa a la palabra. Permite que ella abra tus ojos, alegre tu corazón, te enfoque en la meta de tu vida, te haga regresar al propósito por el cual Dios te alcanzó en Cristo, ¿no? Mira el verso 11. But wait, there's more. Pero espere, aún hay más. Imagínate que no he hecho todavía un buen trabajo como vendedor. El verso 11 es esto: tu siervo además, ¿no? But wait, there's more. Además, o sea, como si fuese poco, todo lo que ya los versos 7 al 9 nos han dicho, como si fuera poco, fíjate todo el valor que está por añadir y que está David por reconocer. Tu siervo, además de todo esto, es amonestado. La palabra amonestado significa sacar brillo o lustrar. Como cuando lustras tus zapatos. No te los volteo a ver, bro, porque ¿cuántas personas han vivido vidas grises? Esa es una crisis tremenda en el matrimonio, donde la esposita no te da respeto, no te da credibilidad, no te da apoyo. Te dicen Santa Claus, bro. Eres súper buena onda, pero nadie cree en ti. ¿Cuántos dicen amén, bro? No, espíritu de Santa Claus, o sea, súper buena onda, increíble el vato, pero nadie cree en él. Ese es alguien gris. Bueno, la Biblia es capaz de sacar brillo a Santa Claus y hacerte brillar como una estrella en el firmamento a perpetua eternidad. Esos son los que aman la justicia, los que hacen la palabra y los que enseñan su palabra. Son como estrellas. El libro de Apocalipsis presenta también estrellas en las manos de Dios y son mensajeros que aman la palabra y que cumplen con el propósito de dar a conocer al Dios que se ha revelado en nuestras vidas, bro. Tu siervo además es amonestado, es abrillantado con estos preceptos. Ahora déjame leer los títulos para que refrescarlos: la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová, el temor de Jehová, los juicios de Jehová. Estos son los que nos abrillantan cada mañana, bro, de una manera diligente, de una manera organizada, disciplinada. En guardarlos hay grande galardón. Y sabes, yo he meditado mucho en la palabra guardar. ¿Y qué es guardar? Pues guardar. O sea, yo tengo guardado mi teléfono. ¿Y cómo lo puedes guardar? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la palabra de Dios está su delicia y en ella medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Eso es guardar la palabra de Dios, memorizarla por espacios cortos,
La primera frase, repetirla, memorizar, la siguiente frase, y después de que la tienes, la repites y le empiezas a meditar y empieza a tener una revelación increíble y empieza a hacer su trabajo en tu mente, en tu alma, en tu corazón, y en guardarla pues hay grande galardón. ¿Cuál puede ser ese gran galardón? Salmo 37 dice, deleítate en el Señor, ¿se acuerdan? Y Él y nosotros lo leemos pues un poquito mezquinamente. Pues me voy a deleitar en la alabanza hoy, ¿no? Para que entonces saliendo de la alabanza Dios me conceda o este capricho o esta. Dice Santiago, tenemos porque no pedimos, y luego cuando pedimos mal, ¿no? Entonces no está hablando de pedir mal, está hablando de que has guardado la palabra de tal manera en tu corazón y sus pensamientos se han impregnado tanto en tus pensamientos que tus deseos empiezan a hacer sus deseos. Y entonces cuando tus deseos empiezan a hacer sus deseos, Él concede las peticiones de tu corazón, porque 1 Juan 5 dice que si pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos oye, y si nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Eso no se llama religión, eso se llama ser un discípulo de Cristo. El que me ama, mi palabra guardará, y yo me manifestaré a Él. Eso es lo que dice el Señor en Juan 14, bro. O sea, no es un juego, si es tu decisión y si te la vengo a vender, bro. Y siempre los vendedores te caen mal, ¿verdad? Me propuse hoy caerles mal, hacerte sentir mal, hacerte sentir que te hace falta algo, porque el vendedor también te hace sentir como que ching, bro, pues, de verdad, como que lo tengo que comprar, porque la verdad mi vida no está pero ni cerca de ahí. Pues sí, vengo a incomodarte, bro, siendo el peor vendedor del mundo, pero habiendo recibido una riqueza incalculable como padre, como esposo, como pastor y ahora como amigo tuyo, vengo a decirte que la palabra de Dios es verdad. Y los últimos versículos, ¿quién podrá entender sus propios errores? Nadie. Líbrame de los que me son ocultos. 13, preserva, no solamente nos libra de nuestros errores ocultos, sino nos preserva de las soberbias. Y es increíble, porque entonces cuando estamos contemplando su gloria como en un espejo, ¿verdad? Y somos transformados cuando vemos una revelación de su grandeza y de su poder y de su deidad y de su amor y de su justicia. Entonces tenemos una perspectiva correcta. Estoy seguro, Joe, y lo estoy asumiendo, pero tenemos un amigo en común. Y él vive en Guadalajara y él se llama Chuy. ¿Y cómo recuerdo eso que dice Chuy, man? Dice que cuando Chuy empezaba a ser pastor y empezaba a predicar, dice que tenía una conversación con el Señor y le decía, acuérdate que tú eres Chuy y yo soy Jesús, ¿no? Esa ilustración se me hace muy buena, ¿verdad? Pasan los siglos y no lo puedo. Pero en serio, o sea, recuerda que tú eres Chuy, ¿no? Y la palabra de Dios te permite tener una perspectiva correcta de quién es Él y quién eres tú. ¿Correcto? ¿Y por qué lo digo eso, mis hermanos? No estoy aventando doctrina ni versículos, te voy a decir. El cristianismo se ha corrompido de tal manera que ha reducido la deidad de ser el origen, el medio y el destino de nuestras vidas a ser simplemente un medio para conseguir aquí y ahora nuestros lujos, nuestras comodidades y nuestros deleites temporales, estos que finalmente terminan por corrompernos. O sea, no es que cuando leemos acá que es importante mantener una perspectiva de quién es Dios y quién es nosotros, es escapar literalmente de esa manera de pensar. Dios no es un juguete, Dios no es un medio para que tú consigas aquí y ahora tus caprichos. Buena es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Y sabes quién es la piedad? La piedad no es una actitud, es una persona. La piedad fue manifestada en carne, vista de los ángeles, predicada, creída. La piedad es una persona. Buena es la piedad acompañada de contentamiento. Qué bueno es que nosotros, por la palabra de Dios, reflexionemos que Él es la razón, el destino, el rumbo de nuestras vidas. Y para terminar,
¿Cuántos podrían hacer este verso 14? Su oración y su decisión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Qué significa eso? Que cuando yo guardo en mi corazón tu perfecta ley, tu testimonio, tus mandamientos, tu precepto, tu temor, y cuando mi alma es convertida a ti, y cuando mi corazón empieza a ser sabio y empieza a ser alegrado, empiezas a sacarme brillo y darme propósito, sentido, valor y significado, entonces de la abundancia del corazón habla la boca. Y es muy diferente eso a la jerga religiosa. Amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo estás en victoria? Amén. Padre. Pero no necesariamente eso agrada a Dios. Agrada a Dios los dichos de su boca y la meditación de su corazón. Cuando estos moran en abundancia en tu corazón, ¿no? Y entonces dice el apóstol Pablo que la palabra de Dios mora en abundancia en sus corazones. Y después dice, por lo tanto, todo lo que hagan y todo lo que digan, háganlo en el nombre del Señor para su gloria. Pero no puedes vivir para la gloria de Dios y hacer las cosas en el nombre del Señor si la palabra de Dios no está morando en abundancia en tu corazón. Prepárense, porque las 2 siguientes conferencias de lo que voy a hablar es de esto, de la palabra de Dios. Y quiero urgirte que este día no te vayas sin comprar lo que tu familia y tus hijos necesitan para guardar la fe. ¿Cuál fue la crisis de Israel? Ayer hablaba el pastor Joe de una época terrible, la época de los jueces. Sí, no había rey, cada quien hacía lo que bien le parecía. Pero cuando lees el libro de los jueces te das cuenta que hay algo. Los hijos no conocían la fe de sus padres, bro. Y no son canciones, no es cultura religiosa, bro. Es lo que vive y permanece para siempre. La bendita y santa palabra de Dios. Alabemos a Dios por su palabra. Nos comentaba, bien emocionada con las buenas nuevas, era una buena época para ella, ¿no? Y nos comentaba que había hecho un viaje a su casa de playa en Puerto Vallarta, a donde había invitado a una cantante, María del Sol, ¿no? Esta cantante mexicana, pues súper prestigiada, actriz y bueno, de todo. Y nos dijo, pero estamos en medio de una gira importantísima, nos gustaría cuidarla y no sabemos y no podemos. Y quisiéramos, Héctorito y Gaby, si nos hicieran favor, pues de cuidarla. En otras palabras, quisiéramos endosársela. Entonces dijimos, pues va, ¿no? Conocimos a María, nos hicimos buenos amigos y comenzamos una célula de estudio bíblico en su casa. Eran también años para mí de mucha actividad con la banda Torre Fuerte, digamos que era como pues la época de clímax. No duramos mucho tiempo, duramos como 4 años viajando mucho, 5 máximo, pero en el 96 era como el apogeo. Habíamos ganado premios internacionales en Estados Unidos de música cristiana en español, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces empecé a declinar un poco mis viajes para poder quedarme más y poder dedicarme a este grupo pequeño, ¿no? Es muy interesante porque María pues invitaba a sus amigas, ¿no? Y tenía muchas amigas como los tamales, chile, mole, guacamole, de todo, ¿no? Y resulta que bueno, en esa sala llegaban amigas de ella muy escotadas con la ropa muy arriba, y ¿no? Y mi esposa llegaba con una bolsa enorme y de repente, ¿qué traes ahí? 7. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Sus juicios son verdad, todos justos. Tengamos una breve palabra de oración, si me acompañan. Hermoso Dios, te agradecemos tanto, tanto, tanto por tu palabra eterna, Señor. Cielos y tierra pasarán, tus palabras no pasarán.
Es increíble cómo tu palabra, Señor, participa de tus atributos, de pureza, de verdad, de eternidad, de poder, de gloria. Señor hermoso, abre nuestros ojos para que en ella veamos tu gloria como en un espejo, Señor, y contemplando tu gloria, Señor, seamos transformados como a tu imagen por tu Espíritu. Oramos esto y más en tu precioso nombre. Y los hombres de propósito decimos, amén. Corría el año de 1996. Bueno, tengo 53 años, ¿no? Ya cuento mi vida por décadas, bro. Hace algunas décadas, literalmente en el siglo pasado, recibimos mi esposita y yo una llamada de Yuri, la cantante, Yuri y Rodrigo. Les habíamos conocido meses antes cuando llegó a sus manos un cassette de nuestra música, ¿no? Esa música les había animado la banda Torre Fuerte, con la que Dios nos permitió también ir por toda la América Latina como pioneros de la música cristiana. Y ella a subir un poco de categoría, rentamos el hotel Four Seasons allá en Reforma, ¿no? Nada más escucharon la música de Fermín Cuarto y de María, a la semana siguiente nos corrieron literalmente y empezamos a hacer los corridos, ¿no? Los corridos de Semilla, y alguien pues creativo no faltó para que pusiera las coplas y los versos y literalmente se hicieron los corridos de Semilla. Terminamos en el centro de espectáculos Premier. En los 80s era súper famoso, en los 90s estaba declinando. A los pocos meses que nos movimos ahí, el centro de espectáculos Premier estaba completamente abarrotado y lleno de jóvenes. De hecho, hicimos un video que está en YouTube que se llama Semilla de Mostaza Presenta. Ayer, de hecho, lo traigo un poco a colación porque algunas personas se me acercaron. Oye, tú eres el pastor de Semilla de Mostaza que cantaban en México con María y con Fermín Cuarto, ¿o es tu hijo? Le digo, no, ya no me parezco, yo sé, pero soy yo, bro, todavía soy yo. Era muy interesante. Después de que este lugar tenía ciertos problemas porque era un bien incautado de la PGR, porque pues finísimas personas eran los dueños, ¿no? Tuvimos que salir de ahí y ya la dimensión de la iglesia era tal que no encontrábamos un lugar fácilmente para meter a todo ese ovejerío, ¿no? Finalmente aterrizamos en un lugar por las tardes, no era la mejor opción, pero esa fue la opción. Recuerdo que muchos de los jóvenes se sentaban alrededor literalmente del auditorio, había, no sé, 500, 600, 700 sillas y los jóvenes aparte se sentaban atrás. Bien, veo que algunos están sentados en lugares diferentes, pero la mayoría estamos aquí. Sin duda, convocados por el Espíritu Santo. Es un milagro que en nuestro corazón haya la disposición y el deseo de escuchar su voz. Viene la hora, y ahora es cuando los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios, y los que la escuchasen vivirán. Este es un milagro. Así es de que, bueno, pues démosle un aplauso al que todo lo puede. Es un gozo y un honor para mí estar en esta conferencia que de verdad me está haciendo reflexionar mucho, me está podando, me está ayudando, me está animando, me está consolando, me está fortaleciendo. Es un honor también estar en amistad. Agradezco muchísimo la confianza de Hugo, del pastor Hugo, de cada uno de ustedes. Gracias, es un privilegio. El título de esta charla, conferencia, es La suficiencia de la palabra de Dios. Tome nota. La suficiencia de la palabra de Dios. El texto es Salmo 19. Y entre los versos 7 al 9 encontramos una porción en la que nos vamos a detener por unos minutos y reflexionar bastante. Salmo 19, comenzando en el verso. Trae unas Biblias de este bueno en las piernas de cada una de ellas. Órale a leer, órale a leer, órale a leer, órale a leer. La verdad, increíble, pasó por ahí el grupo Caló,
María Sorté llegó después de 10 días de no dormir, estar hospitalizada en el Hospital Humana, y recibió la esperanza y el consuelo de Cristo y una vida nueva. Y es un instrumento de Dios increíble en el gremio donde ella se encuentra. Tiene una historia fascinante. Rocío Banquels y mucha gente llegó por ahí. Me decían el pastor de las estrellas, ¿no? Me acuerdo la angustia tan tremenda que tenía María, porque María nos decía, bueno, algunos fines de semana teníamos que viajar y ella iba a alguna iglesia, era invitada a otra iglesia, asistía a una iglesia y no sabía a la iglesia a la que pertenecía. Y yo la verdad no era como muy claro sinceramente con ella, no le decía yo todavía que esta era una iglesia, ¿no? Entonces un día muy frustrada me dice, Gaby le dice, bueno María, tranquila, este grupo es una iglesia. Dice ella, ¿qué? ¿Qué es una qué? Aquí tu casa es una iglesia, o sea, tranquila. ¿Qué es una iglesia? ¿Y quién es mi pastor? Pues Héctor es tu pastor. Tú eres mi pastor. Tú eres mi pastor. Si tú eres mi pastor, pues chíflale, me dice. Ahora yo digo, esta me salió más cabrita que oveja, ¿no? Pero fueron interesantes tiempos en la que estábamos avanzando el reino de Dios en esa ciudad, en ese lugar, con esa gente preciosa que se convirtió en mi familia. Pronto nos salimos de su casa y nos fuimos a algunos hoteles. Fuimos al Hotel Finisterre en Tlalpan y empezó a crecer también el grupo allí. Y cuando nos salimos, ese lugar se incendió, algo loco. Pero después empezamos